El osciloscopio. El osciloscopio digital. Es un instrumento de medición electrónica para la visualización de señales eléctricas en un tiempo determinado. Estas señales se expresan en gráficas. Los osciloscopios se pueden clasificar en dos grandes tipos, los analógicos y los digitales. Los osciloscopios analógicos funcionaban con un tubo de rayos catódicos, en el cual se le hacía incidir electrones en una pantalla fluorescente. Este tipo de osciloscopios ya se encuentra en desuso. El osciloscopio digital es un instrumento que permite visualizar y medir señales eléctricas, con la diferencia que se utiliza la digitalización de la señal en la entrada. Esta digitalización consiste en asignar un código binario a muestras que se toman de la señal de entrada analógica. Para convertir esto se necesita un circuito que obtenga muestras y un conversor analógico digital, ADC. Y para el almacenamiento es necesario una memoria. Existen muchas marcas y gamas de osciloscopios, pero podemos dividir sus controles en tres grandes grupos: los controles verticales, el horizontal y el disparo. En el control vertical podemos mover la posición, pero su principal función es manipular la amplitud, que en este caso es el voltaje. Al mover cada una de las posiciones se mueve un factor de escala. Por ejemplo, si el mando está en la posición de 2 voltios por división, significa que por cada una de las divisiones verticales en la pantalla, estas son de aproximadamente 1 centímetro, representarán 2 voltios. La división más pequeña representará una quinta parte de este valor, o sea 0.4 voltios. Aquí también podemos seleccionar el canal que vamos a utilizar. En los controles horizontales es una perilla con gran número de posiciones, cada una de las cuales representa el factor de escala empleado por el sistema de barrido horizontal. ¿Qué significa esto? Aquí vamos a controlar la frecuencia. Por ejemplo, si el mando está en la posición 1 milisegundo por división, significa que cada una de las divisiones horizontales de la pantalla, que igual son de 1 centímetro aproximadamente, representará 1 milisegundo. Recordemos que la frecuencia y el tiempo son inversamente proporcionales. Y por último, vamos a hablar del sistema de disparo o el trigger. Aquí controlamos el sentido, el nivel de la señal y el acoplamiento de la misma. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a elegir dónde y cómo va a iniciar la señal y de ahí podemos empezar a medirla. Es un excelente complemento para visualizar bien la señal. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí tenemos una señal de corriente alterna, que está representada por una fuente de corriente alterna. Y después tenemos un componente llamado puente de diodos. En el Channel 1, canal 1, podemos ver la onda senoidal de color rojo. Y en el canal 2, Channel 2, podemos ver los semiciclos positivos, que sería el puente de diodos. Ahora bien, realiza la simulación de circuitos eléctricos de corriente continua y corriente alterna para trabajar el osciloscopio.